Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín. ¿Vale? Eh, antes de nada, bueno, decir que mi nombre es Luis, soy de Cáceres, de España, y bueno, si queréis también podéis participar, podéis reservaros un sitio en la clase haciéndoos una cuenta premium para de esta manera participar con nosotros los profesores de una manera más interactiva así. Vale, en esta clase vamos a oír unos podcasts en español de una persona hablándonos acerca de dónde comer en España, qué lugares existen, bares, mesones, restaurantes, y bueno, y vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Y nada, es una clase, ya digo, de escuchar un poco lo que nos dicen, luego haremos una serie de ejercicios y intentaremos corregirlos para ver si hemos entendido lo que nos dicen, ¿no? Lo que están hablando en el podcast. ¿Vale? Hola, Mate, de nuevo, ¿cómo estás? Hola Luis, de nuevo. Ya Ah, hemos, estoy muy bien, ¿y tú? hemos, muy bien, ¿no? Hemos vuelto de Rusia y ahora vamos a meternos en España, porque vamos a hablar un poco de España, de dónde comer en España, los diferentes lugares y quiero que escuchéis un podcast bastante interesante en español, ¿sí? Muy bien. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido la clase acerca de Rusia y de Gorbachev, de la Unión Soviética? ¿Qué pienso? Ujú. Fue muy interesante porque no sé mucho en Rusia Ujú. about No, no conocías mucho la historia de la última de parte Rusia. de Rusia, ¿no? Ujú. Es Y la verdad. María es muy guapa. Ujú. María es verdad, es una chica guapa, sí. Sí. Y también simpática. Ujú. Ujú. Yo me imaginaba que no nos quería decir de dónde era porque suponía que era de Rusia cuando comenzó la clase. Sí, y digo, bueno, supongo que será de Rusia y por eso no, como el tema sobre el que vamos a hablar es de Rusia, pues no nos querrá dar pistas acerca de dónde es. Sí. Eso es. Ujú. Mi ex, Vale. ¿cómo se dice? Nieva, es Nieva. de Ucrania, de Kiev. Ajá. Pero ¿cómo has dicho? Tu ex Ex Nieva, no, no es Novia. como novia, se dice, novia, ¿no? Novia, novia. Ajá. novia. Sí, tu ex girlfriend. Ujú. Eso es. Es de Kiev. Sí, Ujú. Pues de Ucrania, ¿no? Entonces sabrás que Ucrania era un país que actualmente es independiente, pero que antes pertenecía a la Unión Soviética, ¿sí? ujú, sí. Eso es. De acuerdo, pues vamos a saludar a ver si puede oírme Riz. Riz, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte. ¿Cómo estás, Riz? ¿Estoy bien? ¿Y usted? Muy bien, gracias, Riz. ¿Y de dónde eres? ¿Desde dónde nos hablas? Soy de los Estados Unidos, pero estoy en mi vacación y estoy en Bahamas. Oh, qué bien. ¿En Bahamas de vacaciones? Sí, Uf. Y vamos, eres un afortunado entonces. sí, más o menos. Ujú. Muy bien. ¿Y qué es lo que haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Yo estudio en, ah, ¿cómo se dice college? En... Perdón, ¿puedes repetirlo o escribirlo? Eh, ¿Cómo se dice college? Ah, en la universidad. Sí, Ujú. En la universidad. Ujú.
¿Y qué estudias? ¿Qué tipo de estudios estás cursando? Biology. Biología. Ujú, muy Sí. interesante. ¿Te gusta, entonces, entiendo, el estudio de las plantas, los animales, ¿no? La vida, vamos, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, Riz, muy interesante, ¿eh? Ujú, gracias. Vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, de nuevo. Hola de nuevo. Hola, Hola de de nuevo. nuevo. ¿Qué tal? ¿Tú conocías también un poco de la historia de Rusia? Solo sabía que antes era una Unión Soviética. Ujú, eso es. Y hoy en día ya existe Rusia como país y bueno, y luego todas las repúblicas soviéticas que hemos hablado, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, eh, etcétera, ¿no? Kazajistán, Kirguistán, todas estas que hoy en día son países independientes, pues antes pertenecían todas a Rusia, ¿vale? La verdad es que es muy interesante la historia de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Y cuáles fueron los motivos por los que se produjo. Ujú. Sí, hubo muchos cambios. Eso es, hubo muchísimos cambios y sobre todo son cambios que afectaban a la población civil, ¿no? Que afectaban a las personas, porque a veces en un país se pueden producir cambios, pero estos cambios no afectan a las personas, pero en cambio lo que se produjo en Rusia en la última época de la Unión Soviética fueron cambios muy profundos, muy radicales que afectaban directamente a las personas. Ujú, eso es. Vale, pues vamos a saludar a María. María, Sí, hola otra vez. hola otra vez, ¿cómo estás? Bien. Ah, Supongo que tú sí conocerías todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? sí, vale, todavía era una niña cuando Claro. producían todos esos cambios, pero a mí me interesaba ver, sabes, siempre otro punto de vista, Ujú, porque, claro. vale, tú lo ves así, a ti te lo Ujú, presentan así, pero afuera de tu país es claro, que lo claro. presentan de otra manera, por eso. Entiendo. Claro, es muy interesante lo que dices porque siempre cuando tú vives en un país y pasa algo en tu país, pues a ti te lo explican de una manera, ¿no? Y siempre es importante conocer cómo se ve en otros países o en otros lugares, ¿no? En este Sí. caso, no sé, yo ya te digo, lo veo de una manera, pues lo veo como un cambio muy importante y muy necesario. Era un cambio importante, en primer lugar, necesario porque realmente el Estado, el estilo de vida y el estilo político comunista ya no daba más de sí, era algo que ya iba cada vez a menos, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto a empleo, en cuanto a todo, y era un cambio muy necesario, ¿no? Era un cambio que antes o después se iba a producir y es mejor que se produzca antes que no después, por lo menos así lo veo yo. Sí, vale, pero de todos modos eso fue todo muy doloroso Uh -huh. para todos los habitantes, para la población rusa. Eso fue una Claro. catástrofe, digamos, Uh pero -huh. vale, Sí, sí. la hemos conseguido sobrevivir Uh y ahora, claro que todo el mundo lo ve con otros ojos, -huh. si se puede decir eso. Sí, eso es. Tienes razón, fue un cambio muy duro para la población, ¿no? Fue la más afectada, ¿no? La que más sufrió, pero bueno, sí. Ujú. Era algo que antes o después iba a ocurrir, visto la situación del país, ¿no? Sí. Ujú. Muy bien, pues vamos también a saludar a Lucy. Hola, Lucy. ¿Qué tal estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Eres la madre de Luján, ¿no? Muy bien. Sí, 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 sí. Antes hemos hablado un poco con tu hijo en la anterior clase, pero no sé si ha tenido problemas Sí, sí, con la porque algún conexión. tipo de problema. Sí, 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 porque sí. se le fue la conexión. Sí, Ujú. sí. Sois de Brasil, ¿no, Lucy? Sí.
Pero... ¿Vivís en Italia? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y quieres contarnos algo acerca de ti? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en Italia? ¿Trabajas? ¿Estudias? No, con la crisis por ahora no trabajo. Ujú, muy bien. Pero Vale. soy madre de 4 hijos. Son 4, no Ujú. solo Luján. Madre mía. ¿Cuánto trabajo, Lucy? Sí, Mucho trabajo. sí, ¿Y sí. son todos pequeñitos? ¿Son todos muy jóvenes? No, Claro. no. Sí, 14, 13, 9 y más pequeña 11 meses. Ujú. Madre mía, muy pequeñita, ¿eh? Muy bebé. Sí, sí. Es un Ujú. bebé, sí. Ya, eso es. De acuerdo, Lucy, pues nada, vamos ya si vamos a empezar a hablar un poco del tema de hoy. ¿Habéis abierto todos el documento que he puesto yo y también ha puesto Shane en el chat, el link? Sí, el primer sí. Eso es. Lo Sí. tenéis abierto, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar a escucharlos todos a la vez y luego cuando acabemos os iremos hablando un poco sobre qué habla, qué dice en el podcast y también sobre una serie de ejercicios para ver si hemos entendido lo que dice el podcast. No es un podcast muy complicado porque es un español que habla bastante despacio y creo que se puede entender bien gran parte del podcast, ¿sí? Entonces, abrimos el podcast todo, ¿sí? Le damos a inicio, lo empezamos a escuchar, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? ¿Estáis ya preparados para escucharlo? Sí. Vale, pues vamos a empezar a escuchar el podcast y justo cuando acabe empezaremos a comentarlo y a rellenar y hacer los ejercicios que nos dicen, ¿vale? Vale. De acuerdo, pues vamos a escucharlo.
Vale, ¿habéis escuchado todos el podcast? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué os ha parecido? ¿Lo habéis entendido? ¿Habéis entendido más o menos lo que dice? Sí. Sí. Habla de los sitios donde podemos comer en España, ¿no? Habla de los diferentes sitios que existen, donde podemos ir a comer, a cenar, a desayunar, ¿no? Nos habla un poco de la variedad de sitios y sus diferentes denominaciones, ¿no? Cada uno tiene un nombre dependiendo del servicio que ofrece, ¿sí? ¿Vale? Vamos a empezar entonces por el principio, con el primer ejercicio. Sí, es un ejercicio, como veis, de rellenar aquellos cuadros que nos aparecen en blanco, ¿vale? Si habéis visto, al final pone correct it, pero me gustaría que no hicierais trampa y que intentarais, pues, hacerlo por vosotros mismos, intentar, no sé, creer qué puede decir, ¿no? Sin hacer trampas y sin darle a la tecla para saber qué pone, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Entonces, nos habla un poco, ya digo, de los lugares, ¿no? Vamos al primer ejercicio. Dice, voy a leer yo primero lo que pone desde donde vienen los puntos suspensivos en adelante. Dice, prácticamente en todos ellos se puede comer, pero es interesante conocer cuál es la principal diferencia entre unos y otros, porque obviamente la denominación que reciben no es, por ejemplo, vamos a empezar con Lucy. Lucy, ¿sabes la palabra que iría aquí en este lugar? ¿Has anotado o has apuntado qué palabra? Sì, sì, non mi acuerdo, però non lo conosco. Chucky, non me Vale, no pasa acuerdo. nada. No pasa nada. De todas formas, es importante, pues con tal de escucharlo y prestar atención, se puede a lo mejor incluso deducir, pero tampoco es fácil, entiendo, cuando lo escuchamos por primera vez el podcast, ¿eh? ¿Mm? ¿Vale? ¿Y tú, ¿Dónde María, está tú el sabes qué palabra, ejercicio? eh, ¿quién me la ha preguntado? Yo, Shani, yo el no veo ejercicio. puntos ¿No ves el recuadro? suspensivos. Recuadros en blancos. Sí. ¿Lo ves? Que hay una especie de recuadros en blanco y ahí es donde tenemos que situar la palabra que correcta. ¿Sí? En el texto nos habla de esta palabra, nos dice qué palabra es. Y entonces lo que debemos es, cuando lo hemos escuchado, intentar apuntar qué palabra va en ese hueco, ¿sí? En ese espacio en blanco. ¿Entiendes ahora, Shane? Sí. Ajá, vale. María, ¿sabrías qué palabra va en el primer recuadro en blanco? Eso donde tenemos las dos seguidas, La los dos primera. huecos, no lo sé, tiene que ser alguno de esos lugares, podría ser bares, tascas, cafeterías. No es exactamente, no se refiere a uno de los lugares, se refiere, digamos, os doy una pista, es una forma de decir que algo no ocurre porque sí, que No, algo no pasa, no pasa porque sí. así que lo veo que esos huecos tenemos después de bares, mesones, ventas, tascas, restaurantes y luego vienen dos huecos. En este Eso lugar, es. Ujú. ajá. Eso es, después de donde pone, obviamente la denominación que recibe no No, es, ¿sabes dónde te digo? sí, pero no lo veo. No lo- Perdón. vale, está en blanco, entonces lo que tenemos que hacer es rellenar este hueco, ¿sí? Luis, esta palabra Sí. no es blanco para mí. Para mí tampoco, Para mí, obviamente. para mí tampoco. No digo que sea la palabra blanco, que digo que el recuadro aparece en blanco. Voy a compartir pantalla para que lo veamos, ¿vale? Y ahora mismo
Y ahora mismo lo veis también en mi pantalla y de esta manera supongo que entendéis lo que quiero decir. A ver, un momento. Que lo pueda compartir. A ver si se abre ahora. Si aparece y ahora os comento, ¿vale? De acuerdo. Bien. Esto es. ¿Vale? ¿Veis en...? Vamos a ver. Un momento, que se me ha abierto ahora otra ventana. A ver si no estoy yo... Voy a intentar abrirla de nuevo porque quizás vosotros tengáis abierta otra ventana y no sea la que yo tengo abierto. Entonces, para intentar que tengamos todos la misma ventana, ¿sí? A ver... ¿A vosotros no os aparecen dos recuadros juntos uno del otro? En No, blanco. en el primer párrafo no hay blanco. En el No hay- primer párrafo, ¿no? A ver, entonces No. que voy a intentar abrirlo de nuevo y compartirlo con todos para ver si es que a lo mejor yo tengo abierto otra ventana del podcast y por eso vamos a ver ahora. Creo Por que eso no es- todas las veces que tú refresh tu ventana, Ajá. las palabras son diferentes. Ajá, pues Los, puede ser. A ver, ahora ya blancos, voy a compartirla. sí. Ajá, voy a compartirla ahora. Claro, entonces puede ser eso, que cada vez que refrescas es una palabra distinta, claro. Ujú, y creo que tienes razón, Matt. Creo que es eso, ¿eh? No es eso. Sí, sí, de verdad. Vamos a ver. Ahora lo he tratado y eso, ya tengo otros huecos en otros Claro, lugares. claro. Sí. ¿Veis vosotros la pantalla que yo tengo compartida? Sí, Y no coincide con los espacios en blancos que aparecen en vuestro texto. No coinciden, no. No coinciden, claro. Entonces ese es el problema. Pues esto... Es un problema más grande, muy grande. Esto yo no lo sabía, pensaba que eran los mismos, entonces, claro, por eso me extrañaba, digo, ¿cómo puede ser que no lo veáis, que no veáis? Vale, pues vamos a ver, de todas formas, pues no sé, ¿quién, por ejemplo, María, puedes Sí. decirnos cuál es la primera palabra que a ti te parece en un recuadro en blanco y cuál crees que es? Ahora vamos a ver. Ahora la tengo en el final del primer párrafo. Ajá, Después de que reciben no es casualidad. ajá, Y en bla 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 hace ajá. referencia Eso. al tipo de, vale, al tipo de comida. Aquí tengo en blanco, Ujú. pero Eso es comida. Si la tienes en blanco y te aparece comida, es comida, es correcto. sí, Y la anterior, ¿sabes cuál es? ¿Cuál crees que es? mm, Podrías, dice la en denominación. general hace Eso es. Muy referencia. bien, eso es. Ujú. Dice, y en general hace referencia al tipo de comida y bebida que en ellos se ofrece. Ujú. Eso, y luego tengo el blanco donde que en ellos se sirve, puede ser. Ujú. Pero en el siguiente párrafo ya, ¿o no? No, En no, el no, último párrafo. en este mismo, la última palabra. Vale, que en ellos, tú dices que en ellos se sirve, ¿no? Dirías. Sí, Ujú. Vale, la palabra que dice el podcast es se ofrece, pero es lo mismo, se servir y ofrece. ofrecer prácticamente sí, es lo mismo, ¿no? Ofrecer se refiere a lo que nosotros podemos encontrar en un bar, en una carta de un bar, y servir es cuando nos ponen el plato en la mesa, ¿no? O nos ponen la bebida en la mesa, pero bueno, se refiere a lo mismo porque las dos palabras se refieren a lo que contiene el bar, ¿no? A lo que el establecimiento, el restaurante
o el bar tiene para ofrecer, ¿sí? Para servir. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si podemos seguir así, si no pasaremos al siguiente ejercicio. Matt, en el siguiente párrafo, ¿cuál es el recuadro en blanco que a ti te aparece? De la cual él a la 5, no sé cómo se dice, la línea, la quinta línea, sí. Ajá, la línea quinta o línea número 5, sí. Te aparece ahí, ¿no? Línea número 5. Vale. Es cliente. Ajá, muy bien. Puedes leerla, dice. ¿Quieres leerla tú? Desde la línea anterior. Prácticamente todos disponen de una carta o menú, de la cual el cliente puede elegir lo que desea tomar de forma particular, y muchos también tienen, es otro rectángulo, lo que se llama el menú del día, consistente en un menú limitado de primeros platos, segundos platos y postre, en general más de 3 opciones, pensado para aquellas personas que diariamente comen en el restaurante por razones de trabajo. Esta opción es siempre más barata que comer de menú. Eso es. ¿Sabéis lo que significa en español menú del día? Sí, el menú del día. Eso es. Vale, pero la explicación, tú como, Matt, ¿tú cómo lo explicarías qué es el menú del día? ¿Cómo crees que se explicaría en español? Sí, tienes un menú para elegir qué quieres comer. Y es el menú que es diferente de un día al otro. Eso es. En España pues existen, supongo que en los demás países igual, ¿no? Existen restaurantes que tienen un menú del día, ¿no? Que son, el menú del día está formado por 3 o 4 primeros platos, 3 o 4 segundos platos y luego 3, 4 postres, ¿no? Y de estos tú puedes elegir qué primer plato quieres, qué segundo plato quieres comer y el postre que también quieres comer, ¿no? Además, esto lo puedes acompañar con agua, cerveza o vino o algún refresco para beber, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, en España también es pues costumbre, después digamos, de haber comido el menú, el primer plato, el segundo y el postre, luego tomar un café, ¿no? ¿Vale? Sí. Shane, en el siguiente párrafo ¿te aparece algún recuadro en blanco a ti? Sí, muchos. ¿Ah, sí? Vale, Sí. pues, ¿quieres empezar a leerlo e intentar completarlos con lo que crees que dicen? Sí. Comencemos por explicar en qué consiste un restaurante, que sin duda es uno de los establecimientos más habituales y abundantes, vayas donde vayas. Consiste en un local donde se sirven comidas y bebidas, que es un blanco. Ajá, donde se sirven comidas y no sería bebidas, serían Bebidas. serían cenas, Shane, porque aquí se refiere a las Ah. comidas. En España la comida es lo que comemos a la hora de mediodía, ¿no? Después de la mañana. Y la cena es lo que comemos por la noche, ¿no? Se denomina comida lo que comemos después de la mañana, a la hora del mediodía, y cena lo que comemos ya por la noche, ¿no? La comida de la noche. Para consumir en el otro blanco, en el adecuado establecimiento. Sería, la palabra correcta sería propio, ¿no? Sería para consumir en el propio, digamos en el mismo, ¿no? Propio significa mismo, en el mismo establecimiento, en el propio establecimiento.
Algunos dan la opción de servir comida para llevar, aunque no es lo más habitual. Prácticamente Vale. todos Shane, sí. si quieres para aquí y luego, es que esto ya lo hemos leído antes con Matt, ¿sí? De aquí en Ah, ya. adelante, ¿sabes? Entonces, el principio no habíamos leído, pero de aquí en adelante sí. Porque Matt, los recuadros de Matt aparecían a partir de la quinta línea, ¿sí? Entonces, si quieres, en el siguiente párrafo tienes algún recuadro en blanco donde empieza otro establecimiento. No. Ahí no tienes ninguno, ¿no? Vale, pues aquí nos habla dice que los otros establecimientos es una cafetería, que son lugares donde la gente va a, como su propio nombre indica, ¿no? A tomar café y a hablar, ¿no? Y dice que estos sitios, las cafeterías, son como bares son como bares, pero en los que no se sirven comidas y cenas, simplemente bebidas, ¿sí? También dice que algunas de ellas, no muchas, la mayoría no, pero algunas sí tienen un menú del día. Eso es. Y algunos bocadillos o sándwiches o dulces, pero vamos, no es como un restaurante que ofrece comidas. ¿Vale? Entonces, Lucy, ¿quieres leer tú el siguiente párrafo y decirnos si has rellenado algún espacio en blanco? ¿Me oyes, Lucy? No sé si Lucy me oye. ¿Lucy? ¿Me oyes? ¿No? Sí, sí. Ajá. Vale, Lucy, pues estamos en el siguiente párrafo. ¿Puedes leernos el siguiente párrafo y decirnos si has rellenado algún espacio en blanco? ¿En cuál? Perdón, que no... ¿No tienes ningún relleno? ¿Vale? ¿No? Sí, sí, ¿ma dónde estamos? Donde dice, si paseas por las calles españolas. Sí, pues... menos habituales. Ok. Si paseas por las calles españolas, también vas a encontrar con mucha frecuencia los populares bares. Son en este caso establecimientos especializados en servir bebidas, refrescos, vinos, bebidas alcohólicas, aunque también en todos los casos sirven café y algo de comida para acompañar al refresco. Son lugares en los que normalmente se dispone de pocas mesas para sentarse. Y lo más habitual es que el público permanezca de pie, por lo que el tiempo de permanencia no suele ser muy extenso y suele rondar entre los 15 minutos y la media hora. Eso es, ¿vale, Lucy? En español, aunque aparezca entre paréntesis, sí, paréntesis Permanezca. son... Eso es. Aunque parezca entre paréntesis, también debemos pronunciarlo, ¿no? Si decimos los bares, luego dice plural de bar, ¿no? Entre paréntesis. Esto también debemos Ok. hablarlo, aunque parezca... Y más adelante igual, ¿no? Donde pone tapas, etcétera, ¿no? Entre Ok. paréntesis. También debemos pronunciarlo, Ok. aunque aparezca entre paréntesis. No pasa nada, ¿vale? Ok. ¿Vale? ¿Has entendido el Vale. texto, Lucy, de Sí, lo que nos habla este sí. párrafo? Sí. Habla de los bares, ¿no? Los bares que son lugares mucho más, como dice el texto, se dedican pues a servir bebidas, ¿no? Prácticamente solo bebidas, refrescos, Sí. vinos, pues no sé, bebidas alcohólicas como cervezas, licores. Y dice que también en algunos casos sirven unas pequeñas Café, comidas sí. que se llaman raciones, tapas, para acompañar al refresco, ¿no? En algunos lugares de España también se le llama pinchos, ¿sí? Que son pequeñas tapitas Sí. con los que se acompaña el refresco para comer mientras bebemos una cerveza o un refresco, ¿sí? Eh, eh, Podemos decir que salir de tapas sería Ujú. en En los en bares, estos, sí, sí,
en estos bares, eso es. Cuando, Ok. cuando en España decimos vamos a salir de De tapas, también se tapas. dice vamos a salir de cañas, que son, las cañas son cervezas, Sí, se sí, salen por este tipo de bares, ¿no? Son bares especializados en esto, sí, sí, en servir bebidas y tapas, cañas, raciones, pinchos, sí, que son, ya digo, platitos pequeños con comida que te ponen con cada consumición, con cada sí, bebida sí, que pides, ¿sí? sí, sí. Luego también nos dice que estos sitios son sitios en los que tienen pocas mesas y la gente suele estar de pie al lado de la barra, pues bebiendo y comiendo de las tapas, ¿no? Sí, la permanencia Mm. es corta. Eso es, sí, porque la gente cuando va a estos lugares primero va uno, de este va otro, se toma por ejemplo un refresco, una cerveza y luego se va al Un otro y del otro a ratito. otro. Hacen como una especie de ronda, de vuelta Sí, por sí, los sí, sí, diferentes bares. sí, sí. Ujú. Muy bien, Lucy. Gracias. Vale, pues vamos al siguiente texto. María, ¿quieres leerlo? Lo que a ti y decirnos las palabras que a ti te aparecen en recuadro blanco, decirnos cuáles crees que son. No te escuchamos, María. María, ¿me oyes? A lo mejor, a lo mejor tienes silenciado el Ah, sí. micrófono. Sí, eso Muy es. mejor. No, no lo sé cómo pasó, pero vale, a veces sucede. Ajá, vale, A ver, no te preocupes. am, el siguiente párrafo empieza por menos habituales, son los llamados mesones estés, ¿no? Ujú, ese es, María. Pero lo que pasa es que no tengo ninguna palabras en blanco ahí. María, Sí, dime. María, incluso mejor, si no tienes ninguna, mejor porque así puedes pensar y te ayudamos entre todos y te podemos decir cuáles son, te podemos dar pistas para que tú intentes adivinar cuáles son por el contexto, ¿sí? No, no, digo que no tengo las palabras en Ah, blanco, que las que no tengo te- que- todas, eso. ah, Sí. pensaba que decías que no las conocías, No, 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 ya no, no, entiendo. no. Pero tengo, en el siguiente sí que tengo. Vale, pues entonces lee el último. Eso, vale. Saltamos así el párrafo, ¿eh? En cuanto Ujú, a las tascas y tabernas, la palabra en blanco, establecimientos son muy en blanco y ujú. otra vez en blanco, tratarlos a la vez. Eso es muy Sí, sí. complicado, ¿eh? Muchas, Eh, sí, muchas seguidas. Es que eso ese es es. el problema, que cuando hay muchas seguidas, pues no nos da la opción a lo mejor de pensarlas, ¿no? Porque si no conocemos la anterior a una, pues no podemos deducir cuál es la otra. ¿Sí? Eso es. ¿Vale? Pero, vale, tratamos. Vamos a ver. Eso es. La primera que te aparece es la que viene detrás de ambos, Eso. ¿o no? Ajá, Esa es la eso primera. sí. ¿Y qué crees que puede ser? Porque dice, en Estos cuanto a la... establecimientos, no lo sé. Ujú, exactamente, es A ver. establecimientos, eso Son es. muy ujú, y ujú. Ujú, Tratarlos a la vez. No ujú. lo sé. Y la primera, Son muy populares. O no, esta primera se refiere a cuando dos cosas se parecen mucho, ¿sí? ¿Me entiendes? similares. Eso es, similares, o parecidos, similares, eso es. Vale. Ujú, Y tratarlos a la vez. Similares ujú. o no lo sé, como No, y claro. difíciles. No, esta palabra es un poco más complicado de deducir porque tampoco no se puede deducir si así de buenas a primeras, ¿no? Esta se refiere a cuando eh, tú tienes o cuando nosotros tenemos la habilidad de hacer algo, ¿no? Cuando nosotros es que es complicada hasta de explicar para deducirla. Cuando nosotros tenemos la habilidad de hacer algo, decimos que nosotros bueno, sería, te lo voy a decir, sería podemos, nosotros podemos, ¿no? Tratarlos a la vez. Quiere decir Profe- que pro- como se parece mucho, se profesor, puede... ¿Sí? ma nadie ha leído
el parágrafo abajo, Sí, sí, ha que leído el de dice abajo porque... que menos habituales son los llamados mesones de ventas, Ajá, es que... porque, porque en blanco no. Yo, claro, de, eh, de- Lucy, donde se escribe de carne, pescado, ujú. A ti te aparecen ahí en blanco, ¿no? Algunos en blanco, ¿no? uno, dos, Claro, tres. es que como a cada uno nos aparece, en algunos sí, en otros no, a María no le aparecía en este párrafo ninguno en blanco y en el siguiente sí. Ah, ok, ok, Entonces ok, ok, le ok. he dicho que pasara a leer el siguiente. Ah, ok, ok, ¿Sí? ok, ok. ¿Entiendes ahora, Lucy? Sí, 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 sí. Gracias. Eso es. ¿Vale? Vale, María, pues ¿quieres Sí, seguir leyendo? vale, pero esas son no, solo tengo por ahí 3 palabras, o tengo que terminar el párrafo. O- Sí, ya léelo y si quieres luego ya las decimos. sí, vale. Son lugares en los que se sirven principalmente bebidas alcohólicas y a menudo tapas y raciones. Por tanto, es el sitio más adecuado para ir a degustar vino acompañado de unas buenas tapas, acordes con la bebida y charlar animadamente con los amigos. Son sitios donde existen mesas para sentarse, aunque gran parte del público está de pie, puesto que lo típico es visitar varias tascas hasta completar una comida y por tanto la permanencia en un mismo establecimiento no suele ser muy prolongada. Eso es. Estas dos, las tascas y las tabernas, también son lugares bastante típicos españoles, sí, pero últimamente cada vez, digamos que se ven menos, ¿no? Había más hace unos años, ahora, no sé, parece que hay más bares, más cafeterías y ya digo, existen también, pero son menos usuales, ¿no? Y bueno, y son típicas para ir a beber vino también, como los bares, y para comer tapas, tapas que estén relacionadas con la bebida, ¿no? Por ejemplo, si vamos a beber un vino blanco, pues vamos a comer seguramente una tapa, un pescado o algo relacionado, o algo de marisco, una tapa que contenga algo de marisco. Si vamos a beber vino tinto, pues seguramente nos pongan una tapa que tenga que ver con la carne, ¿no? Una carne, por ejemplo, de ternera, de cerdo, no sé. Por eso es más, está más enfocada también a bebidas como el vino y a tapas relacionadas con lo que vayamos a beber, ¿sí? Y bueno, y se parecen un poco a los bares en el sentido de que son sitios idóneos para charlar, para hablar animadamente, para relacionarte con tus amigos, para quedar con tus amigos y ir a comer y beber, ¿no? Y también, al igual que en los bares, pues se suele dar una vuelta por varias tascas hasta que ya pues hemos bebido y comido lo suficiente. ¿Sí? Y eso es. Vale, Sí, pues es entonces, una costumbre muy interesante de España, sí. muy rica, ¿eh? ¿Conoces un poco España, María? ¿Conoces esta costumbre de salir en España a beber y Sí, a comer raciones y eso? sí, sí. Sí, ¿no? Entonces seguro que sabes de qué estamos hablando, ¿no? De salir a tomarte un refresco, cañas, y hay mucha gente que lo que hace es que sale, cuando sale por estos sitios, pues ese día no come, porque ya digamos que come con lo que comen los bares y bebe, ya luego cuando llega a casa no come, ¿sí? Esto se hace mucho en España. Sí, vale. En Rusia lo Sobre tenemos todo, diferente. claro, en Rusia es diferente también porque, no sé, también a lo mejor en invierno con el frío, pues, no sé, es diferente, ¿no? El salir a la calle, el estar en la calle mucho tiempo, ¿no? En España, pues, no sé, el clima también es más benigno, es más apropiado para estas cosas, ¿no? Para salir a la calle y relacionarte, Sí. creo. ¿Vale? Entonces, vamos al párrafo anterior, Matt. ¿A ti te aparecen recuadros en blanco en el párrafo anterior? Por último, este parágrafo. No, Tres.
Bueno, ¿Cuál parágrafo? en el anterior, en el que dice menos habituales, el que Sí, está más arriba. um, tengo 6 Ajá. rectángulos. Vale, pues entonces, por favor, léelo si tú lo lees, lo completas y si no, te ayudamos a completarlo. Ok. Menos habituales son los llamados mesones y ventas. Un mesón es un establecimiento especializado en comidas, muy Fuertemente. frecuentemente típicas de una región española. O bien también se blanco pueden Sí, distinguir por eso es. servir blanco buenos, Ujú. guisos de carne o pescado, tendiendo así a la especialización culinaria. Por tanto, no blanco esperes Ujú. poder desayunar o tomar un café, refresco, etc. ¿Cómo se dice etcétera? Etcétera. Eso es, etcétera. Etcétera. Eso es. En un mesón, porque no están pensados para ello. Lo blanco típico es ir Ujú. al mesón a comer un buen plato representativo de la cocina española, bien preparado y acompañado de buen vino. Matizar, no obstante que lo dicho es blanco, para el mesón es extensible para las ventas, aunque normalmente suelen ser establecimientos más sencillos y en general más baratos. Es Eso es, blanco. más baratos. La última es baratos, eso es. Si te aparece en blanco es Ujú. más sencillos y más baratos. Ujú. Vale, pues aquí nos habla también de otro tipo de lugares que se llaman mesones y ventas. ¿Sí? Estos lugares también se suelen ver pocos en España. Los hay, pero cada vez menos. Y sirven comidas típicas de la zona de España, de la región donde están, por ejemplo, en mi zona, en mi región, un mesón de mi zona, pues ofrece comida típica de esta región, ¿no? De Extremadura, de Cáceres, ¿no? Lo que se suele comer aquí. Entonces, estos sitios son interesantes, sobre todo para la gente que hace turismo en España de una región a otra y cuando visita una región, pues va a un mesón a comer la comida típica de ese lugar, ¿sí? Que en su región, en su zona, es diferente. Entonces, la gente quiere probar otro tipo de comidas que, aunque también son españoles, es diferente de, por ejemplo, la comida de Andalucía es muy diferente a la de Cataluña o Galicia o Madrid, ¿sí? Y por eso son interesantes estos lugares. Vale, pues más o menos es esto. Vamos a seguir leyendo. Shane, en el siguiente párrafo te aparece algo, te aparece algún espacio en blanco. ¿El último o el Sí, el que penúltimo? dice, eso es, por último, empieza. Sí. Por último, vamos a tratar también un tipo de establecimiento muy típico español, blanco, todo en los lugares costeros. ¿Sabes O cuál? sobre todo. Eso es, ujú, sobre todo, muy bien, Shane. Y sigo leyendo todo. Sí, ujú, sí, todo. Los populares chiringuitos son lugares que normalmente disponen de mesas al aire libre o incluso en muchos casos no disponen de un establecimiento cerrado. Son más bien casetas o locales abiertos al exterior donde se sirven refrescos y bebidas alcohólicas, así como comida no muy elaborada de tipo raciones, tapas, platos combinados y también sándwiches y bocadillos. Son muy parecidos a los bares, aunque como Blanco dicho, Ujú. aunque ¿Qué como crees que puede ser?
aunque como dicho, ¿He dicho? No. sí, sería, hemos dicho porque, te digo, cuando hablamos, normalmente muchas veces, esto se llama, habla en nosotros, pero realmente se refiere a yo. Esto es un falso, en español se llama, en lugar de he dicho, queda mucho más humilde y más sencillo hablar en primera persona, pero del plural, nosotros. ¿Sí? ¿Alguna vez te han explicado esto? ¿Por qué en lugar de decir yo he dicho se refiere a hemos? A la primera persona del plural, a nosotros. ¿Alguna vez lo has visto en textos o te han dicho por qué es Shane o alguno de vosotros? Mm, ¿No? Pues creo que sí, no sé. sí, ¿no? Se suele utilizar, es una manera de utilizar la primera persona del plural quiero decir, sí, la primera persona del plural, nosotros, como una forma de falsa modestia, no sé, de no decirlo en primera persona porque es más humilde, más sencillo decirlo, utilizar esta forma, la primera persona del plural, la forma nosotros hemos, aunque realmente me estoy haciendo no, me refiero a mí, ¿no? A yo, pero es una forma de utilizarla, ya digo, como forma de expresarse más sencillamente, con más humildad, ¿sí? Sí, Y es muy típico en español utilizar, ya digo, esta expresión, o este verbo, este verbo en primera persona del plural. aunque como hemos dicho, suelen ser establecimientos muy sencillos que florecen en los lugares costeros, turísticos y en general con una meteorología benigna tal que se pueda hacer la consumición al aire libre. Ujú. Eso es, ¿vale? Pues meteorología, ¿sabéis lo que es? Ya que Tiempo, hemos visto. clima. Eso es, muy bien, Sane. Se refiere al clima, al tiempo, ¿no? Si va a llover, si va a hacer sol, si está nublado, si nieva. Ujú. Vale, pues este texto nos habla de los chiringuitos. ¿Alguna vez habíais oído esta palabra, chiringuitos? No, No, no. Es una palabra muy española y se refiere a aquellos lugares, aquellos establecimientos que se sitúan, están en la costa, normalmente en las playas españolas, ¿sí? Y son como bares, suelen estar hechos la mayoría de muchos de ellos de madera, otros a lo mejor de ladrillo, pero suelen ser bares enfocados a la gente que va a la playa para que la gente que va a la playa no se vaya al hotel, coma en estos bares, beba en estos bares y bueno, y es una manera de ubicar un bar en la playa para que la gente pueda tener acceso a ellos y no tener que desplazarse, no tener que salir de la playa para comer o para beber. Además, suelen ser muy típicos, ya digo, en las playas españolas son muy típicos. En casi todas las playas de España existe un chiringuito. Sí, bueno, y en ellos se sirven bebidas alcohólicas, refrescos, también tapas, pinchos, raciones, sándwiches, de todo un poco, incluso en algunos, los que son más grandes tienen menú del día y todo, ¿eh? Son bastante completos. Sí. sí, aquí hay un lago Ujú. y también un lugar muy parecido a un chiringuito. Ajá, sí, ¿y cómo se llaman allí? No sé, es simplemente un lugar donde puedes comer Ajá, afuera, pero es muy pequeño. ajá. ¿Y también se sitúan en las playas? Mm, no en todas las playas. Ujú. En algunas de ellas, ¿no? Sí, puede haberlos. Ujú. Solo Aquí ya digo, conozco uno. ujú.
En España son muy típicos en las playas y son la gente le gusta mucho ir y beber allí, pues eso, unas cervezas o cualquier refresco, ¿no? Ujú. Vale, de esto que ha leído Shane, ¿hay alguna palabra así rara, no sé, que no entendáis? Supongo que Mm, puede haber varias, ¿no? no. ¿No? Más o menos se entiende todo. ¿Entendéis lo que son raciones, tapas, platos combinados? Platos combinados son platos que tienen varias cosas. Suelen ser platos con huevos fritos, patatas fritas, a lo mejor también llevan bacon, llevan, no sé, chorizo, llevan croquetas, esos son platos combinados. ¿Sí? Y unas raciones son platos pequeños, bueno, unas tapas son platos pequeños con un poquito de comida y las raciones son más grandes, ¿sí? Y con más comida, y de más calidad, más diversificada y de más calidad. ¿Sí? Pues la verdad es que, bueno, Sane, yo creo que ya se ha ido toda la gente, ya solo quedamos tú y No, yo. no me había dado cuenta. Yo tampoco. Ya la clase ya prácticamente está acabado y, y nada, y siento que la clase, yo pensaba que los recuadros nos aparecerían a todos los mismos y ahora cuando me he dado cuenta digo, pero ¿cómo puede ser que tú tengas unos recuadros en blanco y yo otros, ¿sabes? Entonces os pido perdón porque no lo sabía y ya pues tendré más cuidado la próxima vez, ¿sí? Sí. ¿Vale? Bueno, Sane, pues muchas gracias por estar en clase y bueno, ya como solo quedas tú, espero que te haya gustado y te veo en la siguiente clase si quieres, ¿eh? La próxima clase que yo tenga, que ya será mañana por la noche. Ujú. Pues ¿De buenas acuerdo? noches. Igualmente, Sane, buenas tardes para ti y espero que lo pases bien y seas feliz, ¿eh? Gracias. Hasta Gracias a ti, un luego. saludo. Hasta luego. Que antes pertenecía a la Unión Soviética, ¿sí? Ujú. Sí. Eso es. De acuerdo, pues vamos a saludar a ver si puede oírme Riz. Riz, ¿puedes oírme? Sí, puedo oírte. ¿Cómo estás, Riz? Estoy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias, Riz. ¿Y de dónde eres? ¿Desde dónde nos hablas? Soy de los Estados Unidos, pero estoy en mi vacación y estoy en Bahamas. Oh, qué bien. ¿En Bahamas de vacaciones? Sí, Uf. Y vamos, eres un afortunado entonces. sí, más o menos. Ujú. Muy bien. ¿Y qué es lo que haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Yo estudio en, ah, ¿cómo se dice college? En... Perdón, ¿puedes repetirlo o escribirlo? Eh, De escuchar un poco lo que nos dicen, luego haremos una serie de ejercicios y intentaremos corregirlos para ver si hemos entendido lo que nos dicen, ¿no? Lo que están hablando en el podcast. ¿Vale? Hola, Matt, de nuevo, ¿cómo estás? Hola Luis, de nuevo. Ya Ah, estoy muy bien, ¿y tú? muy bien, ¿no? Hemos vuelto de Rusia y ahora vamos a meternos en España, porque vamos a hablar un poco de España, de dónde comer en España, los diferentes lugares y quiero que escuchéis un podcast bastante interesante en español, ¿sí? Muy bien. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido la clase acerca de Rusia y de Gorbachev, de la Unión Soviética? ¿Qué pienso? Ujú. Fue muy interesante porque no sé mucho en Rusia Ujú. about No, no conocías mucho la historia de la última de parte Rusia.
de Rusia, ¿no? Ujú. Y, La verdad, María es muy guapa. ujú. María es verdad, es una chica guapa, sí. Sí. Y también simpática. Ujú. Ujú. Yo me imaginaba que no nos quería decir que de dónde era porque suponía que era de Rusia cuando comenzó la clase. Sí, y digo, bueno, supongo que será de Rusia y por eso no, como el tema sobre el que vamos a hablar es de Rusia, pues no nos querrá dar pistas acerca de dónde es. Eso es. Ujú. Mi ex, Vale. ¿cómo se dice? Nieva, es Nieva. de Ucrania, de Kiev. Ajá. Pero ¿cómo has dicho? ¿Tu ex? Ex Nieva, no, no es Novia. como Novia, se dice, novia, ¿no? Novia, novia. Ajá. novia. Sí, tu ex girlfriend. Ujú. Eso es. Es de Kiev. Sí, Ujú. Pues de Ucrania, ¿no? Entonces sabrás que Ucrania era un país que actualmente es independiente, pero... ¿Cómo se dice college? Ah, en la universidad. Sí, Ujú. En la universidad. Ujú. ¿Y qué estudias? ¿Qué tipo de estudios estás cursando? biology. Biología. Ujú. Muy Sí. interesante. ¿Te gusta, entonces, entiendo, el estudio de las plantas, los animales, ¿no? La vida, vamos. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, Riz. Muy interesante, ¿eh? Ujú. Gracias. Vamos a saludar también a Shane. Hola, Shane, de nuevo. Hola de nuevo. Hola, Hola de de nuevo. nuevo. ¿Qué tal? ¿Tú conocías también un poco de la historia de Rusia? Solo sabía que antes era una Unión Soviética. Ujú. Eso es, y hoy en día ya existe Rusia como país y bueno, y luego todas las repúblicas soviéticas que hemos hablado, ¿no? Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia. Hola a todos de nuevo. Bienvenidos a una nueva clase de español en Berlín, ¿vale? Eh, Antes de nada, bueno, decir que mi nombre es Luis, soy de Cáceres, de España, y bueno, si queréis también podéis participar, podéis reservaros un sitio en la clase haciéndoos una cuenta premium para de esta manera participar con nosotros los profesores de una manera más interactiva así. Vale, en esta clase vamos a oír unos podcasts en español de una persona hablándonos acerca de dónde comer en España, qué lugares existen, bares, mesones, restaurantes, y bueno, y vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Y nada, es una clase, ya digo, de escuchar,